Entonces, vamos a continuar con el tema en lo que es las derivadas. Un poco hacer un rápido resumen. Primero ya hemos aprendido derivar una función de esta, cuando ya está despejada en función de x, a eso le hemos llamado como una ecuación explícita, ¿no? Es decir, una función cuando estaba con una ecuación explícita. También hemos aprendido, obviamente hemos aplicado diferentes propiedades para calcular la derivada. También hemos aprendido cuando esta variable x y y estaban relacionadas por una ecuación de esta forma, es decir, cuando estaban relacionadas por una ecuación implícita, a eso le hemos llamado derivación implícita. Y hoy día lo que vamos a aprender es otra forma que podría ser otra operación de funciones. En ambos ya se aplican propiedades, ¿no? Si yo tenía suma de funciones, ya sabemos derivar. Producto de funciones, ya sabemos derivar. Composición de funciones, ¿no? Composición de funciones, ya sabemos derivar. Cociente de funciones, es decir, división de funciones, también ya sabemos derivar. Entonces, lo que faltaría, una de las operaciones que también podemos hacer con funciones es potencia, ¿no? Aquí, si yo tengo una función y tengo otra función, pero está como potencia, es decir, tengo un y igual a f de x elevado a g de x, es decir, tengo potencias de funciones. Entonces, ahora, ¿cómo derivamos cuando la función está en esta forma? Es decir, una función es potencia de otras funciones. En este caso, y es igual f de x elevado a g de x. Es decir, como tenemos, observen aquí, esta es una función, esta es otra función, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, podría decirme, por ejemplo, teníamos una que ya teníamos una regla. Por ejemplo, aquí a la x. Por ejemplo, y igual a la x. Como podrán ver, ya tenemos una regla para derivar aquí, pero ¿cómo salió? ¿Por qué? Porque aquí, tal como está, no podemos aplicar las reglas anteriores. ¿Por qué? Porque las reglas anteriores que hemos aprendido son reglas para cociente, suma o resta, producto o composición. Esto de acá no es ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque en este caso es potencia de funciones. Por ejemplo, este A sería una función constante, este X sería una función lineal. Entonces, en este caso es potencia de funciones. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para calcular derivada? El procedimiento para calcular derivada de este tipo de funciones llevar, es llevar esa potencia de funciones en cualquiera de estos, o composición, producto, suma o cociente, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos que obviamente dependiendo del álgebra que nos permita, ¿no? ¿Y qué eso cómo vamos a hacer? Eso cómo vamos a hacer. Aquí lo que nos va a ayudar es la función logaritmo, ¿ya? Función logaritmo. Justamente o principalmente, mayormente, vamos a utilizar logaritmo natural, ¿ya? ¿Por qué este logaritmo natural? Porque esta es una función que tiene muchas propiedades importantes que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos un calculábamos el logaritmo de una expresión elevada a una potencia, esto de potencia bajaba a multiplicar. Es decir, esta es una propiedad importante que vamos a poder utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizando esta propiedad, entonces ya seguramente ya están pensando que este x va a bajar a multiplicar. Entonces, ¿a qué lo voy a convertir? Entonces, en producto de funciones. Entonces, ese va a ser entonces el procedimiento. Entonces, explicamos ese proceso con este ejemplo que acabo de escribir, ¿no? A la x. Por ejemplo, si me piden derivar, ¿no? Dado esta función, me piden derivar, calcular la derivada, esta función. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues llevar a las propiedades anteriores. Entonces, para ello, ¿qué aplico? Por ejemplo, en este caso, aplico logaritmo natural. Entonces, si aplico en un lado, tengo que aplicar, es decir, calcular el logaritmo de y es lo mismo calcular el logaritmo de a la x. Y acá, y acá ya aplico la propiedad del logaritmo. El x baja a multiplicar.
Ahí está. Y quedaría logaritmo de A. Entonces, como podrán ver aquí, acabo de llegar a un X igual, logaritmo de natural de Y igual X logaritmo de A. ¿A dónde acabo de llegar? Acabo de llegar, si yo esto de acá despejo, ¿no? Si yo despejo aquí, para que un poco se tengan presente, ¿a dónde acabo de llegar? A una ecuación implícita, ¿no? A una ecuación implícita. Entonces ya puedo aplicar las reglas que hemos aprendido para derivación de ecuación implícita. ¿Eso qué implica? Entonces tengo que aplicar la derivada teniendo presente que el y depende de x. El y depende de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada? ¿Cómo calculamos la derivada? Acá, derivada aquí y derivada aquí. Derivada ahí, ¿no? Entonces aquí, derivada aquí. Acá, ¿cuántas funciones tengo? Y logaritmo. ¿Cuál derivo primero? Logaritmo. Ese es 1 sobre y por la derivada de y menos, acá el logaritmo natural de a es una constante, sale fuera la derivada y quedaría aquí derivada de x que es 1. Entonces quedaría ahí igual, derivada de 0 es 0. A mí me piden calcular y' porque me están pidiendo calcular la derivada, entonces lo único que hago es despejar. Entonces esto pasa a multiplicar y por aquí el y. Y como conozco, en este caso conozco el y, que está aquí, entonces puedo sustituir. Entonces esta derivada va a ser logaritmo natural de a por y, que es a a la x. Y ese es lo que teníamos como formulario, ¿no? Como formulario, yo tenía y igual a la x, entonces el y' era logaritmo natural de a por a a la x. Es lo que teníamos como formulario de esta derivación de esta función, ¿no? ¿Y eso cómo salió? Utilizando, ¿no? El proceso que acabamos de hacer. Entonces, un poco vamos a practicar este tipo de derivación. Como podrán ver, la idea es utilizar algunas de las propiedades que hemos ya aprendido. A ver, veamos algunos ejemplos. A ver, entonces podría yo tener acá ejemplo, ¿no? Ejemplo aquí. Podrían decirme, por ejemplo, aquí, a ver, tal vez uno pareciera sencillo aquí, por ejemplo, x a la x. Me piden calcular hallar la derivada, es decir, aquí, dado esa ecuación, me piden hallar y'. O en otras palabras, me están pidiendo f' de x, ¿no? Se supone que aquí el y depende de x. Entonces, solución aquí. A ver, por favor, aquí lo que no pueden hacer es lo siguiente, aquí observación. Muchos en un examen encuentro, ¿no? Allá, profe, bajamos a multiplicar y le restamos 1. Falso, falso, falso. Esto no, pues, no se puede aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque este no es, ¿cuándo se aplicaba esto? Cuando era real. Cuando este de acá era potencia, pero número real, esto se aplicaba. Es decir, ahí único que puedo aplicar es, por ejemplo, cuando tenga así, ¿no? Por ejemplo, raíz de 2. ¿No? Cuando es raíz de 2, porque esa propiedad funciona. Entonces, y' que es igual. Raíz de 2 baja a multiplicar y se resta 1. ¿No? Ahí está. Entonces, ahí sería la derivación. Pero eso se aplica cuando aquí es un número. Entonces, en este caso no se puede aplicar. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento entonces para calcular esta derivada? Lo que acabamos de explicar. ¿No? Entonces, aquí aplicamos logaritmo natural y acá aplicamos también logaritmo natural. Y por propiedad, este x baja a multiplicar, entonces ya tengo x por logaritmo natural de x. Entonces, ahí tenemos la ecuación ya en forma implícita. Entonces, aquí aplicamos derivación implícita. Ya no necesito estar despejando, lo único que tengo que hacer es derivada aquí, y calculo las derivadas correspondientes. Por ejemplo, aquí nuevamente acá tengo dos funciones, regla de la cadena. Entonces ya directo, acá va a ser y' sobre y igual, y aquí aplico derivar el producto, derivar el primero por el segundo.
más primero por la derivada del segundo. En este caso es 1 sobre x. Y luego despejo y'. Aquí y va a venir a multiplicar, pero y, ¿quién es? X a la x, voy reemplazando ya, por logaritmo natural de x más x se simplifica, quedaría 1. Eso sería la respuesta a esa pregunta. Como podrán ver, cuidado con aplicar mal la propiedad. ¿Ah? A ver, veamos otra vez. Veamos ejemplo 2. Por ejemplo, podrían decirme, por ejemplo, x a la y igual a y a la x. Por ejemplo. Como podrán ver aquí, tengo pareciera una ecuación sencilla, pero si me piden aquí calcular hallar, ¿no? Hallar y', eso implica que el y depende de x. En otras palabras, acá tengo una función, está la potencia función, igual aquí. Tengo una función y como potencia aparece una función. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hallar la derivada aquí? Es aplicar el logaritmo natural. Entonces, aplico el logaritmo natural, obviamente a ambos lados, y aplico la propiedad del logaritmo. A ver, en este sentido, este baja a multiplicar, y también este baja a multiplicar, esa propiedad de logaritmo. Y en este caso, acabo de convertir potencias en productos. Y una está en productos y es una ecuación implícita. Ya para productos sí ya sabemos la regla, ¿no? Ya sabemos, conocemos la regla del producto. Entonces ya puedo proceder a realizar la derivada. Entonces hago los cálculos. Acá hay un producto y es una función, lo natural es otra función, producto, aplicamos regla del producto. Primero, por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x, más derivada del primero por el segundo. Hasta ahí acabo de derivar esto. Regla del producto, igual. Ahora aquí, derivar el primero, 1 por el segundo, más primero, primero por la derivada del segundo. Pero derivar el segundo hay dos funciones, regla de cadena. Primero derivar el logaritmo y por derivada de y. Ya terminé el proceso de derivación, único que me falta es despejar y'. Despejar y'. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, despejamos aquí y', aquí voy a factorizar y'. Acá me va a quedar logaritmo natural de x. Este va a pasar con menos x sobre y. Y lo que no tiene logaritmo pasa al otro lado, sería logaritmo de y menos y sobre x. Entonces y' va a ser igual, hacemos, si es necesario, el proceso algebraico, logaritmo natural de y menos y sobre x sobre logaritmo natural de x menos x sobre y. Entonces, eso sería la respuesta a esta pregunta que está aquí. Y así podemos seguir realizando muchos cálculos, ¿no? A ver, veamos un ejemplo más de derivación de la forma de potencia, de funciones, ¿no? A ver, podrían ahí sí aparecer, por ejemplo, x por elevado al seno de x igual, por ejemplo, aquí, seno cuadrado de x por y, por ejemplo, ¿no? Porque en este caso, ¿cómo resolvemos esa derivada? Basta que aquí haya potencia de dos funciones, que es x, que es el seno de x, entonces tenemos que aplicar la regla que acabamos de aprender, repitiendo, teniendo presente que aquí el y depende de x. Entonces, pero antes de aplicar esto de aquí, derivación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar logaritmo natural. Entonces aplico acá logaritmo natural de x elevado a seno de x va a ser igual logaritmo natural de seno al cuadrado de x por y, ¿no? Y aquí aplicamos propiedad del logaritmo, acá va a ser seno de x por logaritmo natural de x igual, ¿no? Aquí tengo logaritmo de todo esto de aquí. Logaritmo de todo esto de aquí.
Ojo que este de acá, tener presente, para aplicar bien esta propiedad, ¿no? Este cuadrado, ¿a quién está elevado? ¿A quién está elevado este cuadrado? Es a la función seno, a la función seno. En otras palabras, a ver, este de acá, para tenerlo presente aquí, es lo mismo aquí, ¿no? Yo pongo seno de x por y elevado al cuadrado, porque está elevado al seno. En otras palabras, yo puedo aplicar entonces propiedad de logaritmo. Este 2 baja multiplicar, acá sería el logaritmo natural de seno de xy. Ahí está. Entonces ya tengo aquí, en todo caso, voy a copiar la igualdad. Seno de x por logaritmo natural de x igual 2 veces logaritmo natural de seno de x por y. Ahí está, tengo una ecuación ya en forma de producto y es una ecuación implícita. Lo único que tengo que calcular es allá la derivada, a esa derivada aquí, ya está. Y aplicamos regla de, acá regla del producto, acá regla del producto, derivar el primero, derivar el seno coseno por el segundo, más primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Ya está, ya terminé de derivar aquí. Aquí el 2 sale fuera de la derivada. Y acá tengo una función compuesta nuevamente. Aquí tenemos una función compuesta. Entonces aquí, esta sería la primera función. El seno sería la segunda función. Y logaritmo sería la tercera función. Y para calcular la derivada, ¿qué tenemos que hacer? Primero derivar la tercera función, que es logaritmo. Es decir, utilizamos regla de la cadena, ¿no? Derivamos logaritmo natural, entonces sería, derivar logaritmo es 1 sobre el argumento, seno de xy. Por ahora, ese es derivada del logaritmo. Ahora por derivada de seno, que sería coseno. Ojo que producto, ¿ah? Producto ahí. ¿Qué más? Ahora derivé seno. Ahora va a ser derivada de xy. Y derivada de xy es un producto. Entonces derivar el primero por el segundo. Más derivada de el primero por la derivada del segundo. Ahí está. ¿Sí? Ese es todo el proceso de derivación. El siguiente va a ser despejar aquí, ¿no? Acá quedaría aquí, a ver, coseno de x por logaritmo natural de x más seno de x sobre x. Y acá tendríamos que multiplicar, ¿no? Acá 2 veces coseno de xy por y sobre seno de x. Acá más, acá sería 2 veces coseno de xy por xy' sobre aquí este seno de xy. Y el único que y' aparece, esa está aquí. Despejamos ese y', ¿no? Porque otros no tienen y', pasamos a otro lado. Este lo que está multiplicando pasa a dividir y ya tendríamos el y'.